Hola, ¿qué tal amigos del Museo Caluz? Yo soy Begoña Irazábal, soy la coordinadora de Relaciones Públicas y hoy estoy muy contenta porque me acompaña mi queridísima Adriana Clemente Mejía, quien hace el control y registro de obra, o sea que ella sabe todo el estatus de las obras que tenemos en la colección Caluz. Adri, ¿cómo estás? Hola, Bego, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí contenta de que vamos a platicar. Bueno, ahorita me encantará que me cuentes un poquito de tu trabajo primero, de qué es lo que haces en el Museo Caluz, pero también vamos a hablar del artista José García Narezo, quien fue un artista que nació en España y luego vino a vivir a México, que también me encantará que nos cuentes la razón por la cual conoces un poquito más allá su obra de lo que normalmente podría conocerse. Y bueno, pues acabar con las piezas que tenemos nosotros en la colección Caluz. Entonces, pues sin más, te doy la palabra para que nos cuentes todas estas preguntas que te hago y que además pues nos compartas pantalla para que nos cuentes un poquito más de este artista. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Adri. Ok, gracias a ti. Bueno, el área de registro y control de obra en el Museo Caluz se encarga básicamente de proteger la colección, de identificar las piezas con una ficha técnica con la que se registran. Esta ficha técnica trae el nombre del artista que realiza la obra, los años en que vivió, si es que ya no vive, o el año en que nació, si es que aún está vivo, el título de la obra, el año en que se realizó y la técnica en que está hecha, además de las medidas de la obra en sí y con marco que para nosotros en el museo es muy importante para complementar los trabajos de la museografía, que ya se habló también de eso. También controlamos el ingreso y egreso de las obras que entran al museo en préstamo de comodato para las exhibiciones. Llevamos lo que es la conservación preventiva, manejando los parámetros adecuados de la humedad y la temperatura en las salas. Y pues básicamente es eso, saber qué tenemos, dónde lo tenemos, cómo lo tenemos. Y bueno, básicamente es eso lo que conlleva el área de registro y control de obra, O sea que eres la reina del inventario. digamos, por así decirlo. Claro, no, pues muy interesante, sobre todo también el conocer cómo están las piezas, ¿no? Y también qué bonito saber de antes que van a haber ciertas exposiciones o que te piden una obra en préstamo o que tú pidas una obra, ¿no? Que bueno, luego son trámites un poco largos, pero muy satisfactorios cuando se ve la exposición a la que fue prestada o bueno, si tú pediste algo, ¿no? Como fue el caso de la exposición que tuvimos inaugural, los 80 años artistas del exilio español en México, que tuvimos bastante obra prestada, ¿no? Entonces todas esas gestiones y todas esas tramitología para tener una exposición pues muy rica con un discurso muy potente, ¿no? Entonces, pues venga Adri, gracias por contarnos un poquito más de lo que tú haces y ahora me encantará que nos cuentes pues de este artista, ¿por qué sabes o sea, cuál ha sido, cuál es tu acercamiento a José García Narezo? ¿Cuál es la razón por la cual tienes un poquito más de conocimiento de su vida y de su obra? Y bueno, pues ya de lleno nos vamos a la clase. Bueno, yo tuve la fortuna de conocer este artista porque antes de trabajar en el Museo Caluz estuve laborando en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y ahí tuve la gran fortuna de trabajar junto con el maestro Juan Rafael Coronel, quien curó la exposición de José García Narezo, surrealista mestizo, que fue un rescate de este artista en el cual participé con él en la investigación y en la gestión de esta exposición. De esta exposición salió este libro que se Mm. titula José García Narezo, donde viene toda esta investigación que realizamos, viene mucha de la obra que este artista produjo, sobre todo aquí en México, que es donde vivió gran parte de su vida, y aparte de las obras que tenemos en la colección Caluz que fueron prestadas en ese momento para ser exhibidas en el Museo Estudio, también vienen otras obras que enriquecen pues la mirada, ¿verdad?, que tenemos acerca de este artista, de otras colecciones tanto particulares como de institutos o museos de aquí en México.
y complementamos con otras obras que encontramos de él en otros museos, sobre todo en España. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles pantalla para Claro, que por favor. empecemos a ver de qué trata este artista y Ujú. cuál es el aporte que nos dejan. Bueno, José García Narezo eh, nació en 1922 en Madrid, España. Su padre fue el pintor conocido también, que se llamó Gabriel García Maroto. Él, además de ser pintor, fue crítico y escritor. Eh, bueno, entonces su madre era de origen mexicano. Su nombre era Amelia Narezo Dragoné. José García Narezo fue el menor de 3 hijos. Entre él y su hermano mayor tuvo una hermana que se llamaba Sara, y él y Sara fueron sordos de nacimiento. Cuando José tenía 5 años, en 1928, él viene a México con su padre a visitar el país porque a Gabriel García Maroto le interesaba mucho conocer sobre el funcionamiento de las escuelas de pintura al aire libre y el muralismo, además de que participó en una revista con otros artistas que se llamó Los Contemporáneos. Bueno, en Mm. este año él viene a México a conocer lo que les digo que eran las escuelas de pintura al aire libre. Estas fueron fundadas por el también pintor Alfredo Ramos Martínez. Muy enfocadas en el impresionismo, ¿no, Adri? Exactamente, su principal propósito era enseñar a los niños que eran hijos de obreros y de campesinos y Mm. pintaban directamente pues el paisaje en vivo y a todo color, ¿no? Entonces, estas escuelas surgen a partir de una huelga que se promulga por los alumnos para destituir al que era entonces director de la Academia de San Carlos, que era Antonio Rivas Mercado, el padre de Antonieta Rivas Mercado. Claro, Y y el las, arquitecto de Porfirio Díaz, ¿no? sí, exactamente. Eh, la primera escuela de pintura al aire libre se establece en lo que conocemos hoy como Santa Anita, digamos, el oriente de la Ciudad de México. Fue en el año de 1913, como les menciono, por Alfredo Ramos Martínez. Después se establecen otras escuelas, como son en Tlalpan, en Coyoacán, en Xochimilco, en Los Reyes, en La Viga, en San Ángel y en Iztacalco. Aquí podemos ver esta fotografía de Alfredo Ramos Martínez y de algunos alumnos de la Escuela de Pintura al Aire Libre de Xochimilco y de Tlalpan en 1925. Entonces, como podemos notar, en su mayoría son niños o jóvenes, muy jóvenes. Muy joven, Aquí vemos interesante. otras 2 fotografías de algunos de la Escuela de Pintura al Aire Libre. Igual en Xochimilco vemos estos niños pintando directamente el paisaje y estas mujeres en un patio Claro, de ojalá alguna ya se de hubiera estas quedado algo de sedes. esto, ¿no? Sí, pues nos queda, o sea, sí hay más bien no de los lugares in situ donde se llevaron las clases, pero Ujú. igual queda mucha obra de muchos participantes o artistas que después fueron conocidos que estuvieron en esta escuela. Ya. Bueno, en 1934, José García ya está en España de nuevo y él estudia dibujo y acuarela. Ya cuenta con 13 años. Cuando tiene 15 años, en 1937, su madre muere y en este mismo año también él participa. Ay, perdón, creo que se movió. No, sí está bien. Ujú. Él participa con unos dibujos. Se movió un poco Ah, mi sí. presentación. Él participa con unos dibujos que están inspirados en la Guerra Civil Española en la 7ª Exposición Internacional en París. Esto es muy importante porque José García Narezo en esta exposición, sus obras están junto a obras de otros pintores que ya son
muy grandes pintores y muy conocidos Muy consolidado. como Pablo Picasso o Joan Miró. Y en ese mismo año también su padre se vuelve a casar con Ángeles Egea Ramos, que es la mujer que aparece en la fotografía inferior. Mm. Bueno, entonces en 1938, un año después de esta exposición, José García Narezo, junto con su familia, que fue su padre, Gabriel García Maroto, su hermana Sara y su madrastra Ángeles Egea, viajan a México para ser refugiados. Su padre Ya, por la pertenecía... Guerra Civil Española, Exactamente. supongo que al papá, si ya había ido a México, ya les había gustado, o sea, habían encontrado una posibilidad de un país, ¿no? Que les ofrecía varias cosas y el tema de la escuela al aire libre. Y ahora, pues con la Guerra Civil Española, pues como refugiados, ¿no? Como refugiados de la guerra para poder vivir y desarrollar su trabajo en México. Exactamente, o sea, ya con los viajes que había hecho anteriormente, pues ya había creado contactos y lazos que podrían afianzarlo para que él se quedara, para que su familia y él estuvieran aquí en México. Pero Claro. entonces también su padre pertenecía al ejército republicano y había sido herido un año antes de la guerra civil. Entonces, en este año en que llega a México, pues es a un año ya después de que él había sido herido en la guerra. Entonces también él ya no podía participar pues en la lucha, ¿no? Ok, Ya era muy sí. difícil No, mantenerse allá. no tenía la posibilidad, ok, ya te entiendo. Y este es su tarjeta del servicio de migración, que podemos ver Sí, aquí de varios cuando entra a detalles. México, al país. Entonces es muy interesante ver estas tarjetas. Esta la encontramos durante la investigación en el acervo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es una tarjeta pues como tal de identificación. Nos dice el año, la fecha exacta en que entró, el número de folio que tenía, el nombre de la persona, todos los rasgos físicos, tanto Mm. la estatura como el color de tez, el color de cabello, las cejas, los ojos, la edad, si era soltero, casado, el estado civil, la ocupación que tenía, y aquí vemos pues que como señas particulares le ponen que es sordo. Sordo. Y que dibujante y pintor, ¿no? Qué interesante. Exactamente, Él diciendo, ¿qué eres? Pues dibujante y pintor. exactamente. Bueno, entonces en este mismo año, en 1938, cuando llega a México, él participa, como les comento, su padre era escritor y aparte de participar en la revista de los contemporáneos, también participó en esta revista Homenaje a México, eh, con un texto en la cual José ilustra este texto con 9 dibujos y aparte de hacerlo, le hacen un artículo que habla sobre estos 9 dibujos que realiza José. O sea, Entonces, es la primera vez que tuvieron una colaboración, padre e hijo. exactamente, exactamente. Entonces aquí podemos ya ver los dibujos de José que muestra claramente las escenas del vivir cotidiano mexicano, ¿no? Los hombres con sombreros, los rebozos, las mujeres con sus rebozos cubriéndoles la cabeza, estos redes de pescar y los magueyes, todos estos elementos que dentro de la pintura mexicana son identitarios, ¿no? Claro. Bueno, a partir de ese año, de que llegan a México en 1938, José también empieza a participar en muchas exposiciones colectivas, no solo aquí en México, sino también en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Massachusetts, también en Cuba, en su propio país, en Barcelona, y empieza a recibir críticas de personas muy importantes dentro de la cultura en esa época, como son Luis Cardosa y Aragón, Margarita Nelken, Jorge Juan Crespo de la Serna, Roberto Montenegro, que también fue pintor y del cual también tenemos obra en la La colección Caluz, colección. por Ujú. mencionar algunos. Y también comienza a incursionar en lo que era el muralismo, pero
con su propia técnica que era de mosaico Italiano. italiano. Ujú. Entonces, bueno, este es un proyecto que presenta José en 1956, que es un proyecto mural para el aeropuerto de Acapulco. Y podemos ver, pues, cómo retrata ahí lo que es el mapa del país de México, eh, todas estas rutas navieras. Y, bueno, en esta Sí, parte de como de abajo la vemos... modernidad, ¿no? O sea, como un Exacto, hito de la modernidad, de justo un momento de progreso, un momento de crecimiento como ciudad, como país. exacto. Y bueno, en esta parte de abajo vemos otro mural en mosaico de un toro. Ujú. Y está este otro proyecto que ya no existe, que son las fachadas de una serie de casas que diseñó el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, junto con Lorenzo Carrasco, que se ubicaban en Polanco. Lamentablemente, pues las modificaron o fueron destruidas y estos murales ya no Claro. subsisten. Y se fueron porque serían un gran patrimonio, pero bueno, Sí. O si están rescatados, no sabemos en cuál es su ubicación o su ¿cuál es su paradero. ubicación? Ok. Otro mural muy importante que realizó fue este que se titula Juego con Luna en 1958, que es de mosaico italiano. Este se encuentra en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. Y además de ser solo el mural que está en esta glorieta que Ujú. se ve en este circuito, a lo largo de este circuito también crea estas figuras escultóricas que tienen figuras orgánicas como puede ser este pulpo o esta cabeza de serpiente y geométricas a la vez, ¿no? Entonces todas Claro. estas también están cubiertas de este mosaico italiano. O sea, interesado como de alguna manera también en el arte público, ¿no? En el arte al alcance o accesible que viste y embellece una ciudad, una avenida, o sea, como todo, en todo las posibilidades o sí, las oportunidades que brinda el hecho de que exista este arte público, este arte para todos. Exacto. Bueno, José García Narezo falleció el 14 de diciembre de 1989 cuando tenía 67 años de edad en la ciudad de Mixco, Morelos. Lamentablemente falleció solo porque no llegó a formar ninguna familia, no tuvo ningún hijo, entonces pues murió en la soledad y digamos que tristemente en el olvido. Mm, Pero pues gracias a hablar estas de él. investigaciones y el interés de curadores como el maestro Coronel, pues se puede hacer este rescate de estos artistas. Claro. En la colección Caluz tenemos estas obras, eh, están en orden cronológico. Tenemos esta que se llama El Desván, que es de 1940 y es un óleo sobre tela. También tenemos esta que se llama Las Comediantes, que son 1943, igual es óleo sobre madera, y pues podemos ver elementos mexicanos como este árbol de la vida, que puede ser también un candelabro porque tiene las velas. Las velas, Eh, el papel picado por ahí. al fondo donde están las ruinas están las banderas, los cactus más al fondo, y pues Mm, los colores son muy vivos, ¿no? sí, Y toda su obra sí es un tanto surrealista, o sea, sí mezcla, hay una mezcla de las dos nacionalidades, tanto la española como la mexicana, y como este misticismo, y claramente pues nos da mucha expresión por parte del artista que no se podía comunicar como nosotros, muchas personas de las que llegamos a entrevistar durante esta investigación que pues llegaron a conocerlo, nos decían que pues emitía sonidos guturales, pero no podía formar las palabras porque como no las escuchaba, no sabía cómo pronunciarlas. ah, Entonces, ok. él o sea, era sordo, podía hacer ruidos con la boca, pero no oía. No oía, ok. Entonces, se comunicaba a través de libretas, pero pues lamentablemente no pudimos encontrar ninguna de estas libretas para saber
pues de qué eran los temas de que platicaba o cómo era como escribía o Sí, cómo se el comunicaba. lenguaje que utilizaba para comunicarse y sobre todo pues, sus deseos, sus anhelos, o sea, en términos de palabra escrita, ¿no? Seguramente por eso el dibujo y la pintura y estos elementos que de pronto pueden parecer más misteriosos eran muy importantes para él como una posibilidad de lenguaje, ¿no? Como un lenguaje creado por él, para él. Entonces, seguramente encontraba aquí muchísima, muchísimo, o sea, o sea, en la pintura como una herramienta reconfortante de comunicación. Exactamente. Bueno, tenemos esta otra obra que se llama Anochecer junto al árbol mágico de 1948. Es un óleo sobre tela y podemos ver otra vez estos elementos, las mujeres con los rebozos, las figuras Ujú. prehispánicas encima de este huacal. Todas estas obras también muestran un poco de melancolía y la paleta es un tanto triste, ¿no? En los colores que utiliza. Claro, Esta obra la tenemos, muy interesante el como juego de luces y sombras, tengo que decir. sí, exactamente, y da equilibrio en estas piezas, ¿no? Por ejemplo, esta podemos ver en el fondo hay más luz que en el frente y esto la equilibra completamente. Bueno, esta pieza la tenemos exhibida en la exposición que tenemos ahora en el museo que se llama México y los Mexicanos en la colección Caluz. Entonces, el día que vayan a visitarnos van a poder verla físicamente. Podrán verla en vivo y a todo color. Exactamente. Esta otra pieza también la tenemos en exhibición. Se llama, no tiene título, es de 1957. Nosotros la llamamos Niña suspendida por pájaros. Igual es un óleo sobre madera. Y por último tenemos esta pieza que se llama Cuatro indígenas en contemplación ante el mar y el crepúsculo de 1985. Es un óleo sobre amazonite. Igual podemos ver a estas cuatro mujeres cubiertas por estos mantos que se ven un poco, pues, misteriosas, ¿no? Muy Ahí como misteriosas, si o sea, fueran hay entes. muchísimo misticismo en esta obra, como si se hubieran reunido para algo en especial, algo ahí medio ritual, no sé, tienen hasta la que está como extendiendo los brazos, ¿no? Y esta que está completamente tapada. Exactamente. Entonces, bueno, es muy interesante la vida de este artista y pues les agradezco mucho su atención. Si ustedes quisieran saber más de él, les invito pues a adquirir esta publicación que quedó como testimonio, que se llama José García Narezo, surrealista mestizo. No, Adri, pues muchísimas gracias a ti por el tiempo, por el conocimiento, por la investigación, por la presentación que estuvo increíble, con unos detalles muy bonitos y además muy animados. Y pues cualquier cosa, ya lo saben, pueden escribirnos utilizando pues a nuestras redes sociales, que es @museocaluz. Y te agradezco muchísimo, Adri. Pues ya nos veremos próximamente en otra clase, en otro taller. Yo soy Begoña Irazábal y pues nos despedimos. Gracias. Adiós, Adri. Adiós.